con 14 unidades. A ese tren del triunfo azul también se enganchó el América de Cali, que derrotó 1-0 al Deportivo Pereira con gol de Cristian Barrios. Con esos resultados, la tabla, los 8 primeros, nos marcan al Once Caldas líder con 23 puntos, segundo América con 19, tercero Tolima con 17, los mismos de Fortaleza, que es cuarto, ahora es quinto Atlético Nacional con 16 unidades, sexto Millonarios con 14, los mismos del Pasto, que es séptimo, y octavo Independiente Santa Fe con 13 puntos. Y atentos, porque en 24 días regresa la eliminatoria al Mundial de Mayores. La selección Colombia, la de Lucho, la de James, enfrentará a Bolivia. Y en el radar hay noticias. Hoy todo pinta sea el debut de James Rodríguez. Hoy su equipo, el Rayo Vallecano, enfrentará a los Osasuna por la Liga Española. Este partido es a las 2 de la tarde. Y todo pinta, la prensa en España habla de los primeros minutos que tendría el 10 colombiano vistiendo la camiseta del equipo de Vallecas, que además viene de sufrir 2 derrotas consecutivas, primero ante el Barcelona y luego ante el Español. Así que es urgente, necesitan de la mano de James, que repetimos, hoy podría dar su primer paso vistiendo la camiseta del Rayo. Y en el radar de jugadores de Selección Colombia, gol de John Arias para el Fluminense en Brasil, bueno, el descuento en la derrota ante Juventude por el Brasileirao 2-1, y los ecos en Inglaterra por ese tremendo golazo de John Hader Durán para el Aston Villa, que significó la victoria 3-2 ante el Everton. Ya muchos lo califican como el mejor gol del mes de septiembre en la Premier y, ojo, candidato a mejor gol de la temporada en el fútbol de Inglaterra. Además, el Aston Villa, con el gol del colombiano Durán, es quinto en la tabla, es decir, está en zona de Europa League, de la UEFA Europa League, con 9 puntos. Y si se preguntan cuándo conoceremos convocatoria de la Mayores, pues anoten, porque en 17 días será justo el momento en el que Néstor Lorenzo entregue el grupo de 26 convocados. Y para nuestro cierre en este primer segmento, grandes y buenas noticias de Colombia en el Mundial de Patinaje de Pista en Italia 2024. A esta hora, Colombia ya suma 23 medallas. Es el virtual campeón de este Mundial. 13 de esas 23 medallas son oros. Recientemente Colín Castro en la prueba de 200 metros meta contra meta y Juan Diego Yepes en los 500 metros distancia en la categoría juvenil se han convertido en campeones mundiales. Nuestro país sigue siendo gran potencia del patinaje de pista, el patinaje de velocidad a nivel mundial. 8:03, los deportes desde Cali a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy debe salir una circular para las fuerzas militares diciendo que deben mantener los fusiles abajo. El jueves es la primera de las manifestaciones populares previstas por el presidente. La van a liderar los indígenas, las centrales obreras. Dice el presidente que, como él es el jefe de las Fuerzas Armadas, está impartiendo hoy, a través de un documento oficial, una orden para quien ni el ejército ni la policía disparen o apunten sus armas contra los manifestantes, que no tienen por qué hacerlo en caso de que sea una manifestación pacífica. El presidente inclusive en este discurso habló de Mao Zedong, el legendario líder chino. Dijo que él no quiere ser momificado, que a él ni siquiera le hagan estatuas porque prefiere ser energía en movimiento, incluso después de muerto. Tocaba hacerlo o hacerlo. Esa fue la respuesta del intendente Luis Alfonso Quinchanegua cuando una fiscal le preguntó por las chuzadas a la niñera Mael. Situación del presupuesto de Colombia, vencido el plazo y ahora con la amenaza de que el presidente Petro, Víctor, lo saca vía decreto. Pues Néstor, es que
Es que hay varias fechas y hay una confusión total entre las versiones de algunos congresistas y el gobierno nacional. El domingo ayer venció un primer plazo muy importante y era para definir el monto del presupuesto. Hay unos congresistas que dicen que sin un monto aprobado no podría continuar la discusión del presupuesto general de la nación esta semana, ya para definir y votar sobre el articulado del mismo, qué le asignamos a agricultura, qué le asignamos a minas y energía, a subsidios y demás. Pero en el gobierno dicen no, se coge el monto que nosotros propusimos, 523 billones de pesos, el debate continúa y al final, el 20 de octubre, pues tendremos presupuesto general de la nación. Esperamos, dicen desde Hacienda, que los congresistas lo aprueben. Ya si el 20 de octubre no se aprueba todo el presupuesto general de la nación, todo el articulado, es donde dice el ministro Bonilla, sí tendrían que sacarlo por decreto. Así que hay varias fechas diferentes y varias interpretaciones diferentes de lo que está ocurriendo. Ahora, si el gobierno vía decreto saca el mismo presupuesto, vía decreto o vía ley estará igual de financiado, Víctor, ¿no? Sí, estará desfinanciado porque, digamos, sí hay una posibilidad de que, y lo dice la Constitución, de que el gobierno por decreto emita el presupuesto general de la nación, pero por decreto no puede emitir una ley de financiamiento. Entonces, el presupuesto está desfinanciado y por eso el gobierno paralelamente está tramitando una ley de financiamiento que tiene muchas voces en contra, Néstor, porque pues, esos mismos congresistas dicen, no, el presupuesto está desfinanciado, seamos más responsables con los ingresos de la nación y demás para que una nueva ley de financiamiento. Entonces, digamos, hay bastante oposición en el Congreso, pero también desde distintos sectores que se verían afectados con este proyecto, con la ley de financiamiento. Mejor dicho, hundido el presupuesto, la pregunta es si se hunde ahí enseguida también esa ley de financiamiento o reforma tributaria. El doctor Jairo Villabona es el director de la DIAN, el director de impuestos en Colombia. Doctor Villabona, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. No, a usted, doctor Villabona, ¿usted ve que hay posibilidades de que sea evacuado, sea tramitado y salga la ley tributaria, la ley de financiamiento? Yo aspiraría que sí se aprobara la ley de financiamiento porque es necesaria para poder financiar el presupuesto. Y igualmente esta ley de financiamiento, en el fondo lo que está estableciendo es muchos controles sobre todo. Sí, doctor Villabona, esta ley de financiamiento que recogería la reforma tributaria, quiero decir, bueno, ustedes le dicen ley de financiamiento, que es una figura un poquito diferente, sería para recoger finalmente qué plata, cuáles son las cuentas que están haciendo ustedes. 12 billones. Que saldrían como de nuevos impuestos, porque veo que allí también en los 12 billones está metida la modificación a la regla fiscal, ¿no? Sí, el mayor valor que se va a recoger precisamente es de la regla fiscal. ¿Cuánto por regla fiscal y el cuánto por nuevos adelantamiento? impuestos? 5.4 billones. Y el resto es por nuevos impuestos o por controles que se van a hacer para aumentar el recaudo. Sí. Doctor Villabona, ¿el grueso de los nuevos impuestos está en dónde? El grueso de los nuevos impuestos está en el primero es el de juegos de azar. Ahí se va a recoger un 19%. Estos juegos digitales que se hacen por internet no están grabados con el IVA y se les va a incluir un impuesto del 19%. Y es justo porque estos juegos no hoy en día no pagan IVA. Eso se va a incluir. Otra, dígame. Antes de que avance a otro punto, doctor Villabona, sobre el tema de juegos de suerte y azar en la industria, dicen que de pronto ustedes están haciendo cálculos un poco alegres. Ustedes esperan recaudar 2 billones de pesos, un poquitico más con esta medida, porque estarían tomando una cifra global de apuestas que se replican las unas a las otras y no realmente lo que invierte una persona cuando hace su primera apuesta. ¿De dónde sacan ustedes este cálculo y qué responden? ¿Sí están haciendo bien las cuentas? Sí, esos cálculos se hicieron de la información exógena que existe y se determinó que el monto sobre el cual hay ingresos para calcular este valor que se recaudaría se hizo con base en esa información y es cierto, el monto que
que se hace a través de estas apuestas, pues es bastante importante. Pues lo ve uno a diario en todos estos grandes eventos que se transmiten, siempre ve uno la cantidad de propaganda que hay sobre este aspecto, y el monto es bastante significativo. Doctor Villabona, otro tema por el que ustedes esperan recaudar bastante dentro de toda la tributaria o ley de financiamiento es el impuesto al carbono. Van a triplicar el impuesto al carbono y ustedes ahí esperan un recaudo de 1,3 billones de pesos, pero ya en la industria están diciendo que esto va a tener un impacto muy fuerte sobre los precios de los combustibles y las tarifas de energía que pagamos todos los colombianos. Ustedes de la DIAN, ¿qué cálculos tienen sobre el efecto final al consumidor? Los cálculos sobre el impacto final en los combustibles lo hace la edición macro del Ministerio de Hacienda, pero en el caso de la gasolina se estima que es entre 400 y 450 pesos. ¿Y en el diésel, doctor Villabona? En el diésel pues va a ser mucho menor, porque el monto, el valor del recaudo o la utilización del diésel pues es mucho menor. Yo no tengo el dato exacto, eso sí lo tiene la edición macro del Ministerio de Hacienda. Pues yo le digo el de la gasolina porque ese sí lo había conocido. Sí, doctor Villabona, según las cuentas de la DIAN, ¿cuánto sería el tamaño de la nueva deuda en Colombia si se aprueba la modificación a la regla fiscal? Si se aprueba el cambio de la regla fiscal. Sí, no, yo no tengo el dato exacto porque igual eso también lo maneja el Ministerio de Hacienda. Yo no sé exactamente en cuánto se incrementaría el valor de la nueva deuda de acuerdo a los cálculos que hacen ellos. Pero más o menos estamos hablando de la mitad de los 12 billones. Sí, entiendo que es cerca de la mitad de los 12 billones. No. Es que este adelantamiento de la regla fiscal es lo que se podría, sí, se obtendría cerca de 5.4 billones. Sí, casi la mitad. Sí, son 5.4 billones, sí señor. De nueva deuda. Doctor Villabona, gracias. Vamos a esperar qué pasa hoy en el Congreso sobre presupuesto y sobre tributaria. Muy amable. Bueno, Néstor, muchas gracias. Gracias a usted. Orlando Villabona es el director de la DIAN en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hablemos del escolta que se enfrentó a los ladrones de camionetas, los ladrones de Toyotas aquí en Bogotá. El pasado fin de semana, el escolta que iba a bordo de una Toyota TXL que pertenece al esquema de seguridad del magistrado Juan Carlos Cortés iba llegando a su casa en el sector de Puente Aranda. 3 delincuentes en la carrera 50 con calle Octava Sur lo abordaron, sacaron sus armas, lo amenazaron, pero el policía que pertenece a la DIPRO comenzó a disparar. Dice el mismo uniformado a los agentes que llegaron al sitio que en medio de ese intercambio alcanzó a herir a 2 de los delincuentes que lograron escapar en ese vehículo blanco por la avenida 1 de Mayo y hacia la avenida Boyacá. Lo cierto fue que minutos después de la clínica de Occidente reportaron que una persona habría llegado con 3 impactos de bala en su cuerpo y que minutos más tarde falleció. Los policías de Puente Aranda llegaron al sitio, comenzaron a verificar y encontraron que esa persona, la persona que murió, tenía 13 anotaciones por homicidio, receptación, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y además que era el que estaban buscando porque estaba intentándose robar la camioneta que pertenece al esquema de seguridad del magistrado.
El Consejo Nacional Electoral estudiará dos ponencias que piden formular cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022 y por el presunto inicio extemporáneo de las manifestaciones públicas que lo llevaron a ganar las elecciones. Hoy, los 8 magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral tienen 3 escenarios posibles. Pueden avalar la propuesta de los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada y Alfonso Campo, lo cual llevaría a formular pliego de cargos contra que está siendo condenado por delitos sexuales. Van a meter su nombre en la lista, en el registro de delincuentes sexuales. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, Londres ha estado y el Reino Unido paralizados ante esta noticia que se ha transmitido en directo, además por la propia BBC, que es la cadena de la cual era el símbolo de la máxima responsabilidad. Acordémonos de Hugh Edwards. Hugh Edwards era el hombre que daba las grandes noticias. Con él seguimos el funeral del príncipe Felipe, pero también fue quien solamente con ponerse una corbata negra hizo que todo el mundo se enterara de que la reina Isabel había fallecido. Mira, solo para recordar, esta era su voz cuando anunciaba la muerte de la reina Isabel. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Esa era la voz de Hugh Edwards, que estaba siempre a las noticias de las 10 de la noche, el principal programa de noticias de la BBC, hasta que el periódico The Sun hace poco más de un año dijo que había un presentador en la BBC que estaba recibiendo imágenes de jóvenes, imágenes sexuales de jóvenes. Bueno, finalmente se fue tras su chat, él tuvo que reconocerlo, renunció a la BBC y admitió finalmente tener 41 imágenes que eran fotografías y también videos de jóvenes entre 13 y 15 años, incluso hay uno de 7 años en esas imágenes. Él mismo reconoció que era una vergüenza, reconoció su culpa y bueno, y finalmente se conoció a puertas cerradas cuál era la sentencia que se le asignaba a este hombre que ha tenido que dar la cara, pero que está bajo tratamiento psicológico y la verdad es que el mismo juez ha reconocido que se teme por su vida. ¿Cuál es la sentencia? Tiene cárcel 6 meses, pero una pena suspendida que se llama, es que no va a ir a la cárcel, pero que durante 2 años va a estar bajo vigilancia. Y además, durante 7 años va a permanecer en ese registro de infractores sexuales. O sea, ese registro que cualquier persona puede consultar, que le exige estar permanentemente dándole a la policía cuál es su ubicación, cuál es su paradero. Y lo que ha dicho, además, la Fiscalía es que va a seguir investigando cuál es el origen de esas fotografías, porque eso significa, lo que está diciendo la Fiscalía, es que cada vez que se siguen repartiendo esas imágenes, el delito cometido sobre esos niños, sobre la libertad y la dignidad de esos niños, se sigue extendiendo. Todavía no se les ubica, todavía no se ubica quién ha generado esas imágenes, pero sí, lo que sí se sabe es que por consentimiento de él terminaron en su propio teléfono móvil, Néstor. Gracias, Silvia. Este es el final de un señor que era la estrella de la televisión británica. 8 de la mañana, 18 minutos. Esta mañana, Andrés Carne de Res, don Andrés Jaramillo, está publicando una carta dirigida, hablándole a Laura Villamil, muy poética, muy bonita, que firma desde Chía, en donde funciona el restaurante. Ella, Laura Villamil, que es la artista que se quemó hace ya casi un mes en el restaurante en Chía. Camila Carvajal. Sí, señor, y que ha causado tantas investigaciones por el futuro de ese restaurante. Pues, Néstor, esta es una carta que circula esta mañana en el periódico, la escriben en Chía, donde está el restaurante, se llama La Poeta Eres Tú. La firma precisamente Andrés Carne de Res. Bueno, Andrés Jaramillo, que es el hombre detrás de uno de los restaurantes más famosos en Colombia. Circula en el periódico y va dirigida a Laura Villamil, aunque nunca escribe su nombre. En esta carta dice que está con ella en ese trance doloroso. Dice que con profundo dolor acompañan no solamente su dolor, sino que abrazan la fuerza, la presencia y la intención de que pueda sanarse. La vida te puso ante los ojos de todos con el arte de la danza. Ese será tu camino y nosotros el apoyo a ese renacer. Más adelante dice, no podemos postrarnos en el dolor y la infelicidad.
La vida a veces duele y pesa, pero será amable no en la discordia. La solidaridad es el camino y esto es lo que podemos ofrecer. Sigue más adelante la carta, comprendemos y nos solidarizamos con todo el dolor, el amor y apoyo de tu familia, papá, mamá y hermanos. No reconciliarnos no conducirá a ningún final feliz. Nuestras manos solo tienen la intención de abrazar el futuro feliz para todos, para nuestro trabajo incansable y para las ganas de seguir danzando. Además, dice la carta que nos han comentado, esto entre comillas, lo inspiradoras que son para ti las mariposas amarillas que largamos en el restaurante, tomadas del universo mágico de Gabriel García Márquez. Por algún designio de la vida, tú eres una de esas mariposas. ¿Y por qué esta carta sí va precisamente dirigida a Laura Villamil? Pues Néstor, porque al final de la carta, mire lo que dice. La reciente noticia de vida, que fue la de reabrir tus ojos, consideré era el momento y la señal adecuados para hacer presencia física y hacerle saber, reiterando a tu familia, nuestro permanente pensamiento e interés en tu evolución médica, de nuestros ruegos y oraciones, sin escatimar esfuerzo alguno para tu restablecimiento pleno, bienestar y salud. Abrazo tu dolor, abrazo tu fuerza, abrazo tu presencia. Hay una luz que es darnos la mano y batallar de nuevo. Finalmente, Néstor, el último renglón de esta carta, se lo leo textual. Todos saben que soy un señor ya viejo, de ceño fruncido, de pocas palabras, casi silencioso y de poco remilgo. Del joven de 25, de hace 42, queda, eso sí, intacto el mismo corazón que me vio nacer esculpido luego de las cinceladas del paso del tiempo. El universo precisa, como tú, dejo escrito recientemente un bello viejo brasilero con destino al suscrito. Este corazón no te fallará, firma, está la firma de Andrés Carne de Res, un restaurante que por último le confirmo, la semana pasada fue inspeccionado por la ARL Sura para verificar las condiciones de trabajo de esos empleados que siguen allí en medio del restaurante cerrado en Chía. Los demás están funcionando. En la historia de Laura Villamil, esa bailarina que ya abrió los ojos, que ha podido conversar con su familia, pero que sigue hospitalizada. Muy bien, Camila, gracias. La carta de Andrés Jaramillo esta mañana es muy poética, ¿no? Muchos corazones amarillos. Pero no veo, Camila, o yo lo estoy leyendo mal, lo que pasa es que es escrito con una letra, la que se publica hoy en los periódicos, una letra muy chiquita, como si fuera la caligrafía de Andrés, que no sé si lo sea. Pero no veo medidas, correctivos que vayan a tomar en el restaurante. No, Néstor, no hay ningún anuncio de medidas, es más un acompañamiento y unas palabras a ella, aunque sin mencionarla, da muchas características y sabe uno que es dirigida a la actriz, pero no dice... Dice que él se anima a escribir esta carta porque ya abrió los ojos. Ahora que ya abrió los ojos, obviamente. Y da a entender también que la visitó, o por lo menos a su familia, porque dice que ya que visitó, hubo un acompañamiento físico también a la familia y que espera seguirlo haciendo, pero no hay ningún tipo de anuncio. Incluso el título de la carta también permite entender que lo que está haciendo es poesía, la poeta eres tú, pero por ahora no hay ningún mensaje. Y hay otro detalle, si usted revisa muy bien, párrafo 4 de la carta dice que comprende y acompaña su dolor, pero comillas, no reconciliarnos no conducirá a ningún final feliz, quizá en esos acercamientos que sigue teniendo la familia con el restaurante. Eso quiere decir, no reconciliarnos quiere decir, ¿hay pelea o hay diferencias entre la familia? Recuerde que la familia ya puso un abogado en este caso y por eso la inspección del Ministerio de Trabajo y de la ARL. Por eso decía pero también dice una cosa en el penúltimo párrafo. Bonita la poesía, bien escrita la carta, le mete pues muy al estilo de Andrés. Pero esto cuando hay cuando hay una tragedia de estas... claro, pero fíjese que yo sí me quedo con una frasecita que dice, antes de abrazo tu dolor, abrazo tu fuerza, y es sin escatimar esfuerzo alguno para tu restablecimiento pleno, bienestar y salud. En mi opinión, eso es una afirmación de apoyo a la recuperación integral de la bailarina.
Pero yo creo que sí hay una afirmación muy clara y es un... No, y después María Consuelo dice al final de la carta, este corazón no te fallará. No te fallará. Yo supongo que está diciendo... En lo que ella necesita para recuperarse. Ojalá, digo, me parece que eso es un tema de ellos. Néstor, lo que pasa es que como esta carta llega 5 semanas tarde y luego de 2 semanas de perder plata, pues yo la verdad creo que esta impresentable demora de un pronunciamiento público de alguien que tiene tanto aprecio por los colombianos, porque además lo digo como un cliente frecuente de Andrés, carne de res, ojalá salgan de este problema, pero le resta toda la credibilidad, la verdad, y esa solidaridad a la cual se refiere constantemente en la carta, fue la solidaridad que ellos no tuvieron en los primeros minutos, ni nadie de los asistentes, ni en los primeros días de semejante tragedia. Entonces, pues digamos, como dicen por ahí, mejor tarde que nunca, pero creo que las acciones tienen que ir mucho más allá, las declaraciones mucho más allá. Sí, no solo pues en cuanto a una reparación a la familia, a ella, sino también los correctivos para que algo de esta naturaleza no se vuelva a presentar, porque evidentemente lo que hubo fue una falla en los protocolos para el manejo de este tipo de espectáculos, y en eso yo no he visto un mea culpa. Luis Ernesto, no sé, porque la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, que es Sura, hizo una inspección y encontró que no había ningún problema, es decir, era un espectáculo, estaban jugando con fuego. ¿Y qué pasa literalmente, Héctor, cuando usted juega con fuego? Desafortunadamente. Pues eso, mamá le decían con el agravante que tenía el tutú. Yo se lo describí aquí, ella tenía como una falda, un tour, y se le prendió inmediatamente, quemando el 80% del cuerpo. Yo creo que seguramente ahí hay cosas por corregir, pero Néstor, estamos asumiendo que no han hecho nada. Y no sabemos qué ha hecho la empresa, digamos, en este desgraciado accidente, que seguramente ellos lo están lamentando tanto como cualquiera de nosotros, o más incluso, porque por supuesto que les afecta además su reputación y también por supuesto su negocio. Entonces no creo que hayan sido indiferentes, ni mucho menos. Estoy asumiendo eso por la frase de esta carta de hoy que dice no reconciliarnos no conducirá pero es que hay ningún final feliz. Hay otro tema que yo creo que es importante, señor Néstor, yo no tengo los detalles, pero es que Andrés realmente ya no administra ese negocio, ni siquiera es el dueño, me atrevería a decirlo. Es copropietario, ¿no? Pues está sacando una carta hoy, pagando una carta en los periódicos. Pero está... pues está sacando una carta porque efectivamente le corresponde, pero él prácticamente no es el dueño. Un pedazo grande a un fondo de inversión. Un pedazo importante, y la administración de los restaurantes realmente ya no la hace él. Esta es una empresa gigante que además en algunos casos ha dado franquicias y en fin, y es una empresa gigante que entiendo que se asoció, la compró los mismos de Cocorico, según entiendo, no sé si cometo una imprecisión, pero creo que no, creo que tengo razón. Hay una sociedad que son los que administran esas empresas. Él sigue siendo, en Chía sigue estando muy presente. Es posible, usted tiene razón, que él no está pendiente de Andrés Carne de Res en Bogotá o en La Calera o en o Panamá, que son los puntos que han abierto. En Cartagena. Sí, yo creo que esto no es Cocorico, Héctor, una precisión. Es Nutresa el que compró un pedazo de Andrés Carne de Res. Es probable. Es una empresa muy grande, compró un pedazo mayoritario y el control administrativo, Tan tiene que ver todavía Andrés Jaramillo, que es una leyenda además en el mundo de los restauranteros, que hoy publica esta carta sobre el desdichado accidente de hace un mes. Pero además se le ve en Chía con mucha frecuencia. Él está muy presente en Chía. Él está muy presente. Pero está bien, pero además... A pesar de que él... Es que estamos a pesar de que la carta está dirigida a la persona a pesar de que la carta está dirigida. Termina Héctor la frase. No, es que me parece que estamos un poquito rigurosos, digo, pues con la conducta de las personas. Yo no tengo ninguna duda que Andrés tiene que estar pues muy golpeado con esta circunstancia, que él no provocó. No, pues claro que está golpeado. Pues fue un accidente. En el que incluso la empresa dice, bueno, ahí se tomaron las medidas que se podían tomar, digamos, y los accidentes pues ocurren desgraciadamente contra la voluntad de la gente, y me parece que está haciendo todo lo contrario, que es no asumir, digamos, una especie de debate jurídico sobre si su empresa o la empresa propietaria del restaurante tiene responsabilidad jurídica o no, sino decir, mire, aquí estamos para ayudar a salir de esto, salgamos
salgamos juntos. Entonces no me parece pues que el pronunciamiento merezca crítica, sino al contrario, pues gratitud especialmente de parte de la familia de esta Néstor, niña, semejante tragedia. Y seguramente el restaurante está en comunicación directa con la familia para mostrarles, digamos, lo que se denominaría quizás un plan de mejora, es decir, unos correctivos que se van a tomar para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, no solo de cara a la persona que tuvo este incidente muy grave y muy delicado que afectó de manera muy grave su salud, sino también de cara al resto de trabajadores de Andrés Carne de Res en Chía. Porque, digamos, la manipulación de elementos que pueden resultar en un incendio o en un incidente o un accidente como se presentó, pues requiere, digamos, unos protocolos de seguridad para los de cara primero que todos los trabajadores. Pero la vida no se agota en lo legal. Y eso lo tiene que manejar ante el Ministerio de Trabajo y ante la ARL. Por eso le decía que el informe de la administradora de riesgos laborales dice que no encontraron ningún problema. Ahora, pero la crítica, Néstor, no es al pronunciamiento. La crítica es a que se haya tomado 5 semanas y después de la tragedia y 2 semanas con el restaurante cerrado. Es que el pronunciamiento es al lugar, pero debe haber salido los primeros 2 días. No hay un protocolo, es cierto, de usted qué hace cuando uno de sus empleados tiene una tragedia de estas. Me imagino que ellos han estado en constante diálogo con la familia por la carta de Andrés de esta mañana, que yo también de todas formas quiero saludar. Me parece que es mejor que haya esta carta a que no la haya. La valoro mucho. Néstor, padre. yo creo que la vida no se agota en lo legal, la vida no se agota en el juicio, la vida no se agota en eso. La vida va más allá y yo creo que ese es el valor de la carta, es el valor de hacer conexiones humanas, de decir si hay errores pues se aceptan, si hay responsabilidades se asumen, pero también somos seres humanos y tratamos de conectarnos. Yo creo que ese es el valor de la carta. No sé si es tardía, no sé si es temprana. Lo que me parece es que nos muestra que la vida va más allá de lo jurídico, de la letra, de lo legal. No, y adicionalmente tiene otra cosa, y es que habla de ella como persona, de su aporte al restaurante, de que leía el horóscopo, de que baila. Claro, ella no era una persona más. Ahí en esa carta se reconoce el valor que ella le daba al proyecto que hicieron juntos. La intervención del Ministerio de Trabajo que va y cierra padre Andrés Carne de Res dio la impresión de que era una empresa que no se preocupaba de sus empleados. Y Andrés, por otro lado, es un tipo que ha estado pendiente siempre y que participa de las decisiones de sus empleados, cercano a la gente muy artística que trabaja con él en el restaurante en Andrés Carne. Pero fíjese, Néstor, que yo quisiera destacar en toda esta tragedia lo que vive Laura Villamil y su familia, que ella despertó hace 2 días, abrió los ojos, tiene muy buena actitud, muy buen ánimo. Su hermano Santiago contaba al país que ha estado muy pendiente de su recuperación, que ella decía: mañana vuelvo a caminar. La situación de ella es muy difícil, ha sido sometida a 7 cirugías, tiene comprometido el 80% del cuerpo y batalla en este momento, Néstor, con un tema adicional, y es que ha sido contagiada con algunas bacterias producto de las heridas que tiene en su cuerpo. Pero la buena noticia es que ella despertó y sabe que el mensaje que le envía a Natalia Ponce de León, una mujer que en unas condiciones diferentes también tiene su cuerpo quemado, pero un mensaje de solidaridad. Ella fue por ácido, ¿no? Claro, con ácido, pero un mensaje de solidaridad, de sororidad a ella, que también es mujer. 8:33 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Nuevo caso de feminicidio en Bogotá. Un hombre asesinó con arma blanca a su expareja sentimental exactamente en la localidad de Suba. La víctima fue trasladada a un hospital donde falleció momentos después, mientras que el asesino fue capturado cerca al lugar de los hechos. Este hecho, Néstor, se registró exactamente en una vivienda ubicada en la carrera 150C con 142, esto en la localidad de Suba, y fue por voces de auxilio que la policía llegó al lugar de los hechos, donde se encontró con esta mujer tendida en el piso con varias heridas de gravedad. Lo que decían los vecinos de la zona es
es que fue que escucharon varios gritos dentro de la vivienda, de inmediato llamaron a la policía, los uniformados llegaron al punto de la vivienda donde se registraron los hechos, encontraron a la víctima y una vez la encontraron fue trasladada al hospital de Suba, donde a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, murió momentos después. Pues según vecinos de la zona, el que le propinó las heridas con el arma blanca, con el cuchillo, fue su expareja sentimental, por lo que de inmediato las autoridades hicieron un plan candado que finalmente llevó a la captura de este hombre, que fue identificado como Oscar Orlando y que ya se encuentra en este momento en poder de las autoridades judiciales. En días en los que el gobierno tiene casada de frente una pelea con el Congreso, finalmente se radicó la nueva reforma a la salud, un segundo intento por cambiar el sistema. Y aunque hay mucha polémica con el texto, lo más importante será saber la diferencia de esta reforma con la anterior, que en esencia es la misma. La reforma que fue presentada como ley ordinaria tiene 48 artículos, cuando la primera tenía 130, y a diferencia del primer texto, en esta ocasión no hubo eventos, ni siquiera aviso de la presentación oficial. Eso sí se hizo de manera diferente. Lo esencial está igual. Se propone crear CAPS, centros de atención primaria, como el primer camino para que la gente llegue a un médico. Se propone eliminar la intermediación, por ende las EPS, que tendrán 2 años para volverse gestoras de salud y vida, siempre y cuando cumplan las condiciones, entre ellas sanear las deudas. Por convertirse en gestoras, dice el proyecto, se les dará el 5% del valor de la famosa UPC y serán gestoras de salud y vida que pueden ser públicas, privadas o mixtas. Agridulce sabor que quedó ayer después de la eliminación de la sub-20 de mujeres, de las jóvenes que representaron bien a Colombia, jugaron un gran partido, empataron al final en tiempo regular con la selección de Holanda, pero falló la puntería, ninguno de los 3 penaltis entró, perdimos por penaltis, así que será una semifinal y una final del Mundial Femenino aquí en Colombia, sin Colombia. Ocho de la mañana, 36 minutos. Este año se han comprado y vendido desde Colombia más de 1 billón de pesos en acciones de empresas internacionales, entre las que se encuentran varias de las más grandes del mundo. Esto es posible gracias al mercado global colombiano, que desde la Bolsa de Valores nuestra permite comprar muy fácilmente, sin la necesidad de abrir cuentas internacionales y pagando en pesos colombianos, acciones de gigantes empresariales que negocian sus títulos en los mercados. En lo corrido del año se han movilizado recursos por 1,07 billones de pesos de inversionistas desde Colombia negociando acciones extranjeras, presentando un crecimiento casi del 200%, y además de eso, la cifra no tiene antecedentes, es histórica. Entre las alternativas más compradas y vendidas están 2 fondos que negociaron recursos por 435.000 y 229.000 millones de pesos respectivamente. En tercer lugar está la acción de Nu, el banco digital del colombiano David Vélez, con 132.400 millones de pesos. En la Bolsa de Colombia consideran que, como van las cosas, el año podría cerrar con dineros movilizados por 1,4 billones de pesos a través de este mercado, que permite no solo negociar acciones de Nu, también de empresas como Apple, Nvidia, Amazon, el Citi, Ford, entre otras. Todo esto demuestra que cada día más colombianos se sienten atraídos por hacer inversiones en empresas del exterior. A las 8:38 minutos de la mañana hablamos de educación, de los colegios, de los 10 mejores colegios del país, pero una clasificación que hace Colsapiens. Es la 12ª versión y está revelando que de esos 10 colegios, 7 están dirigidos por mujeres que se destacan en la educación básica y educación secundaria. Esta vez analizaron más de 14.000 colegios, de los que clasificaron 880, evaluando la calidad y la acreditación internacional. El ranking lo lidera
lideran mujeres. Colegio Nuevo Cambridge de Florida Blanca en Santander, dirigido por Carolina Charri. Boston Internacional de Barranquilla, dirigido por Luz Danis Reyes. Angloamericano de Bogotá, Carolina Merchán. El Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali, que ya está dirigido por Esperanza Rivas, y el Colegio Cambridge, dirigido por Jenny Rojas. Mujeres que lideran, mujeres que destacan y que inspiran a otras para seguir en el camino de la educación. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente le responde, dice él a los medios de comunicación, que han preguntado dónde están las pruebas de un golpe. Responde con una columna del exministro Yesid Reyes que controvierte la competencia del Consejo de Estado. Estamos a un mes largo de la inauguración de la COP16, que es la cumbre de sostenibilidad, de la cual será sede Cali, en nuestro Valle del Cauca. Cumbre a la que viene Christian Samper, que es uno de los grandes, no solo biólogos en el mundo, responsable hoy de la Bezos Earth Fund, es una de las grandes autoridades en materia de sostenibilidad ambiental. Ha sido director del Smithsonian, es biólogo en Colombia de la Universidad de los Andes, fue director de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre. Digo, es una de las grandes autoridades sobre temas naturales y de biodiversidad. Doctor Samper, buenos días. Muy buenos días, Néstor, un saludo y un placer estar con ustedes hoy. ¿Dónde lo cojo? ¿Está en Nueva York? Estoy aquí en la ciudad de Nueva York, sí, cómo no. Bueno, y está confirmado, viene usted para Cali, ¿no? Sí, claro. Este es un evento muy importante y además cualquier excusa de ir a Cali y estar allá con la gente que tanto quiero, es un placer poder estar con todos ustedes. Este Bezos Earth Fund, el Fondo para el Cuidado de la Tierra de la Fundación Bezos, ¿a qué se dedica, doctor Samper? Este es un fondo que creamos hace 3 años con un compromiso de Jeff Bezos comprometido con el futuro del planeta, y estamos enfocados en 2 temas centrales. La protección y restauración de la naturaleza, por una parte, y otro es las soluciones al tema de cambio climático. Se trata de construir un futuro sostenible donde pueda mejorar la calidad de vida para toda la gente y todas las especies del planeta. ¿Ese fondo tiene cuánto dinero? El compromiso es invertir $10 mil millones de filantropía en estos proyectos alrededor del mundo. Bueno, y eso da una idea no solo del compromiso, sino de la autoridad de quien habla en este momento, que repito, es Christian Samper. Esta cumbre, la COP16, doctor Samper, ¿para qué va a servir? ¿Esto cómo se va a traducir? ¿Qué clase de declaración al final podría haber? Bueno, esta es una reunión muy importante, Néstor, porque es la reunión más importante en el mundo sobre temas de biodiversidad, es lo que se llama el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que fue firmado inicialmente en 1992 durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Y lo importante es que va a haber más de 190 países del mundo que van a venir a Cali a discutir cómo podemos trabajar juntos para poder proteger la vida en el planeta. Y va a ser una oportunidad muy importante, más de 10.000 participantes, donde se traza esa agenda de qué es lo que vamos a hacer como países como Colombia y los otros 190 países, con colaboración con el sector privado y con el sector filantrópico, para comprometernos no solo a prevenir la extinción de la biodiversidad, sino restaurarla para el bienestar de las comunidades alrededor del mundo. Sí, doctor Samper, siempre ha estado sobre la mesa la discusión sobre qué tan efectivas en la práctica son este tipo de cumbres. Hay algunos casos exitosos, usted los ha relatado en varias de sus conferencias, como aquellos que han evitado, por ejemplo, la extinción de las ballenas. En este caso, ¿cómo se podría lograr que la COP16, la COP que se va a realizar en Cali en octubre y noviembre, tenga elementos suficientes para que produzca resultados en la defensa del medio ambiente, de la biodiversidad? Sí, yo creo que hay que enfocarse en unos pocos resultados claves que tenemos que hacer, y mencionaba en estos días en una entrevista que yo creo que hay 3 temas fundamentales para la COP. Hace 2 años en Montreal el mundo llegó a un acuerdo de lo que se llaman las metas del Marco Global de Biodiversidad, Kunming-Montreal, que es una agenda global, por ejemplo, donde se plantean metas como el proteger el 30% del planeta de aquí al año 2030. Pero ahora lo que necesitamos son 3 cosas. 1,
los planes nacionales, cómo cada país va a comprometerse con eso. Entonces Colombia debe llegar con un plan nacional, una estrategia nacional ambiciosa y liderar el proceso para que los demás países se comprometan. 2, la financiación, porque implementar estos planes va a requerir recursos nacionales, recursos internacionales, compromisos de gobiernos y del sector privado. Y el tercero, que es un tema un poco más especializado pero muy relevante, es el tema que se llama las secuencias digitales de la información genética. Hoy en día estamos en un momento en que el mundo, este va a ser el siglo de la genómica, y la información genética tiene gran potencial para la salud, para la agricultura y otros temas, y ese es el gran tema para esta COP16, llegar a un acuerdo global de cómo se va a usar esa información y cómo se van a generar recursos que vayan a la conservación de esa biodiversidad trabajando con comunidades indígenas y locales. Doctor Samper, bajo su óptica y aprovechando que estamos conversando con usted, ¿cómo debe hacerse una transición energética ordenada en un país? Se lo pregunto porque en Colombia estamos en esa discusión y se están tomando decisiones como la de frenar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, pensando en esa transición energética. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales y qué se debería tener en cuenta? ¿Cómo se debería hacer esa transición? No, sin duda alguna, yo creo que hay 2 grandes transformaciones que tenemos que hacer a nivel mundial para poder armar un desarrollo sostenible. La transformación energética y la transformación de los sistemas de alimentación. En el tema energético se trata de hacer esa transición hacia las energías renovables, que por fortuna han venido bajando de costo, y hoy en día tenemos el costo de la energía solar ha bajado muchísimo. Tenemos energía eólica, energía térmica, muchas otras fuentes de energía, y sin duda alguna que la transición tiene que ser ir descarbonizando la economía, salir de eso, pero es un proceso gradual. Algunos países ya van muy adelante en este proceso, países como Islandia y otros, donde ya básicamente el 100% de la energía es renovable, y Colombia tiene un gran potencial en ese tema. Debemos avanzar hacia allá. Y el último tema que diría es el tema de justicia social, porque obviamente en estos procesos de transición lo importante es que los costos y beneficios se distribuyen de manera justa y equitativa dentro de la sociedad. Sí, señor Samper, usted habla de la financiación y la pregunta es ¿quién debe liderarla? Porque ha insistido mucho el presidente Petro y su ministra de Ambiente que una propuesta será que los países puedan cambiar deuda externa para estos temas de medio ambiente y biodiversidad. La financiación de lo que se decida en la COP, ¿quién la debe liderar? ¿De dónde debería salir esa plata? Pues hay un estudio que se publicó hace un par de años que hizo Paulson Institute, que estima que a nivel mundial se debería invertir cerca de $200 mil millones anuales para la implementación de esta agenda. Y eso incluye recursos nacionales, recursos de cooperación internacional, recursos del sector privado y otras fuentes de financiación. El tema de deuda es un tema interesante en el cual puede ser una de las herramientas refinanciar esa deuda para temas de conservación. De hecho, el año pasado Ecuador, nuestro país vecino, hizo un cambio de deuda muy interesante para conservación marina en las Islas Galápagos, en el cual se refinanció una deuda de $1.600 millones que llevó a conservación. Yo creo que ese modelo se puede replicar en muchos países, pero eso es solo una parte pequeña de la solución. Necesitamos también las inversiones del sector privado y de los gobiernos nacionales con estos temas hacia el futuro. Sí, Cristian, usted dice información genética, secuencias naturales de información genética. ¿Eso qué quiere decir, si es tan amable la explicación? Sí, a ver, lo que estamos hablando es que todos los seres vivos en el planeta tenemos información genética por dentro. Y los últimos 50 años hemos visto una revolución en el tema de genómica, y se trata realmente que hoy en día esa información genética es lo que codifica toda la expresión, desde nosotros como seres humanos, a los alimentos que consumimos, a los árboles que vemos, todo esto. Hoy en día podemos no solamente secuenciar esa información genética, sino podemos hacer cambios a esa información que nos permiten, por ejemplo, solucionar muchos temas en salud, tener nuevas variedades de cultivos agrícolas. Esa gran biblioteca genética que tiene un país como Colombia es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para que esa información sea uno de los elementos de desarrollo para el futuro de Colombia. Por eso, pero esto en la práctica quiere decir, estoy pensando, usted me dice si estoy equivocado, viene una empresa europea o china o así, de donde sea,
saca los genomas, la genética de plantas que hay en Colombia, ¿cierto? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario de ese gran banco genético que hay en nuestro país en particular, para ponerle nombre propio a Colombia? Claro, y eso fue precisamente el gran paso que se tomó en 1992, es decir, que el contenido, los genes, la diversidad genética que está en Colombia, le pertenece a Colombia, pero la información que se deriva del uso de esos genes ya hoy en día está en ese dominio internacional. Y lo que se está hablando es de un acuerdo global en el cual las grandes empresas se comprometan a pagar un porcentaje de sus utilidades para enviarlas de vuelta a los países de origen y crear un fondo multilateral. Y esa es la gran oportunidad que tenemos en Colombia, y para mí es la gran oportunidad de la COP16 si se logra llegar a un acuerdo global. Yo intento traducir. Esto quiere decir, si tenemos una orquídea o un árbol o una mata que produce genéticamente salud o la base para un medicamento, quiere decir, si nosotros ponemos las plantas, que esa genética se traduzca en dinero posterior para Colombia. Sí, correcto. Y la ventaja es que hoy en día tenemos las herramientas que nos permiten no solo entender, sino poder utilizar, incluso cambiar la información genética de una manera que nos permita enfrentar los grandes retos que tiene un país como Colombia. Esto es lo que quiere. Y yo siempre he dicho, sí. No, le iba a decir, entre paréntesis, esto lo que quiere decir es que detrás de toda esta discusión hay muchos intereses financieros y hay mucha plata de por medio. Correcto, sin duda, porque estamos hablando, imagínense, todo el sector agrícola, todo el sector farmacéutico, una gran cantidad de sectores que dependen del uso de esa información genética, y lo que se trata es que Colombia realmente pueda agregar valor. Yo a veces en entrevistas en los últimos años he dicho, a mí me parece que lo que necesita Colombia es una especie de Ecopetrol enfocado en los temas de diversidad, donde podamos generar riqueza, generar la información y no exportar el material genético, sino agregar valor trabajando con las universidades, con las empresas, de tal manera que podamos realmente generar riqueza y que esa riqueza revierta a las comunidades que están protegiendo esa biodiversidad. O sea, nosotros tenemos aquí el banco de producir billetes, toca sacarle dividendos a esa inmensa riqueza que tenemos en Colombia. Correcto, y ahí es donde viene la importancia de hacer las inversiones en ciencia y tecnología que necesita un país como Colombia. Y afortunadamente tenemos buenas universidades, buenas entidades, pero tenemos que fortalecer eso para que podamos agregar valor y fortalecer la investigación científica y usarlo para generar riqueza. Hablando de esas comunidades en donde hay esa materia prima genética, digo, ¿cuál es la más rica en Colombia, doctor Samper? A ver, Colombia es uno de los países de mayor riqueza a nivel mundial. Yo creo que estamos hablando de la región andina, tiene una gran cantidad de riqueza, el Chocó tiene una gran cantidad de especies únicas, y la Amazonía. La ventaja que tiene Colombia es que tiene una gran diversidad de ecosistemas, y como hemos dicho a veces, para ponerlo en perspectivas, Colombia representa el 1% de la superficie terrestre del planeta, y en ese 1% tenemos 10% de todas las especies que se conocen. 1% del planeta, 10% de la vida. ¿El fondo suyo, el de Jeff Bezos, está aquí por filantropía o intentando también meterse en el tema de genomas y del banco genético, etcétera? Este es un fondo estrictamente filantrópico. Nosotros no hacemos inversiones comerciales, pero sí hacemos inversiones para proteger esto. Entonces, por ejemplo, hicimos una inversión en el CIAT en Cali, en Palmira, precisamente para proteger un banco de semillas que permitan usar esa información para el bienestar de cultivos agrícolas. Entonces, es uno de los proyectos. Y el otro que habíamos invertido en Colombia es algo que se llama Herencia Colombia, que es un proyecto en el que invertimos $20 millones con otros donantes privados, con el gobierno de Colombia, para fortalecer la financiación de los parques nacionales de Colombia. Y usted, que se ha movido también en este mundo de las declaraciones multilaterales, ¿ve sacando algo particularmente grande, algún avance en esta COP16 en Cali? Yo creo que para mí la gran oportunidad es el Tratado de Información Genética. Si logramos que los 190 países del mundo lleguen a un acuerdo concreto para poder generar ese fondo mundial y que permita redistribuir las utilidades que vienen del uso de la información genética, yo creo que eso sería un legado muy importante
para Colombia y para el mundo. Y eventualmente, ¿quién se opone a ese acuerdo? Es decir, si suena lógico lo que usted está diciendo, pero también estamos hablando de intereses económicos, ¿quién está para que no haya ese acuerdo? No, correcto, porque estamos hablando, pues muchas de las empresas que son empresas con ánimo de lucro, que es una negociación en la cual se tiene que llegar a un acuerdo, no solamente de qué porcentaje de las utilidades pueden ir a un fondo, sino cuáles son los mecanismos de distribución para que esos recursos realmente reviertan a las comunidades locales, que son los guardianes de esa biodiversidad. Sí. Detrás de esto están, por ejemplo, se me ocurre a mí, compañías agrícolas transgénicas, ¿no? Hoy en día tenemos nunca hemos tenido tantas herramientas. Laboratorios, todas las empresas del sector agrícola, del sector farmacéutico, del sector cosmético, hay una gran cantidad de empresas que usan información genética para generar distintos productos. No. ¿Y la cosmética, cómo usa eso, por ejemplo? En términos, por ejemplo, de fragancias. Porque vemos, por ejemplo, muchos de los temas que estamos ahí de cómo se generan esas fragancias, cuáles son los genes que codifican eso y cómo se pueden modificar. Eso es lo interesante, que hoy no se trata solamente de describir lo que tenemos, sino de poderlo utilizar. Y las herramientas que tenemos a nivel de genómica nos permiten entrar a hacer unos estudios a cambiar la composición genética de una manera increíble. Entonces yo creo que este va a ser el gran siglo de la genómica para el mundo, y es una gran oportunidad, y para mí esa es la gran ventaja comparativa y la oportunidad que tiene Colombia. Y esta entrevista es para aterrizar un poquito para lo que serviría esa cumbre, la COP16 en Cali, que está a punto de arrancar. Doctor Samper, es un gusto saludarnos, muchas gracias. Con mucho gusto, Néstor. Allá nos vemos, lo espero en Cali. Allá voy, sí señor, allá vamos a estar, ¿cómo no? Muy bien, allá nos vemos. Que allá un saludo a todos y muy orgulloso de que Colombia sea el país anfitrión de esta COP16. Sí, y me alegra saludarlo porque digo, usted es una de las grandes, si no la mayor autoridad de Colombia en estos temas de sostenibilidad. Cristian Samper, esta mañana desde Nueva York. Un abrazo, gracias, 8:56. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Presupuesto y ley de financiamiento, dos de las noticias económicas más importantes de la semana pasada, que lo seguirán siendo durante los próximos días. Ayer venció el plazo para que las comisiones económicas del Congreso aprobaran el monto, el valor total del presupuesto del próximo año, algo que no ocurrió ante el mal momento por el que atraviesan las relaciones políticas entre varias bancadas y el gobierno nacional. Hay congresistas que creen que el presupuesto no se puede seguir discutiendo porque no se aprobó un monto. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que sí puede continuar su trámite y que para los siguientes debates se debe acoger el proyecto original radicado por el gobierno por los 523 billones de pesos. La senadora Angélica Lozano explica que ahora las comisiones económicas tendrán hasta el 25 de septiembre para aprobar el presupuesto desglosado en su primer debate antes de pasar a las plenarias, mientras que Bonilla indicó que si llegado esta es Blue, más que radio. 8:57 minutos. El gobierno de Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro, esta mañana está repartiendo mandobles. Ahora Estados Unidos y España son los nuevos acusados. Están intentando sacar a todo lo que no le suene al madurismo, al viejo chavismo, atacando inclusive esta mañana la embajada de Argentina en Caracas. Noticia del momento desde Venezuela con Santiago Martínez. Sí, Néstor, mire, se trataría de una operación dirigida por Estados Unidos, algo que ya hemos escuchado antes de las decenas de planes denunciados, pero que ahora tiene este elemento nuevo y es España, que según esta versión del chavismo iba a suministrar mercenarios con el objetivo de llevar a cabo actos terroristas, entre ellos asesinar o matar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno. Quien contó todos los detalles fue Diosdado Cabello, ahora recordemos es ministro de Interior y Justicia, quien reveló que el Centro Nacional de Inteligencia Española iba a colocar en la presunta operación unos mercenarios de origen francés cuya misión era tomar el aeropuerto de Maiquetía, el que sirve a la ciudad de Caracas. Y en medio de esa operación pues fueron capturados 6 extranjeros, un ciudadano checo, 3 estadounidenses y 2 españoles. Estos últimos 2 detenidos en Puerto Ayacucho, que es la capital del estado de Amazonas, al sur de Venezuela, bastante lejos de Caracas. Mercenarios que han venido a Venezuela como parte de este plan. Y aquí es donde vamos a darle forma al armamento, los explosivos, a los planes de las cárceles. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles,
José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho. Una situación irregular, tomando fotos, pero fueron capturados. Estos ciudadanos tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos españoles tendrían conexión con grupos políticos en Venezuela, con bandas criminales y con un militar estadounidense que se llama Wilber Joseph Castañeda, también detenido el pasado 1 de septiembre, y a quien Diosdado Cabello pues señala como el jefe de la operación. Adicionalmente, se mostraron 400 fusiles de asalto que fueron decomisados, dice el gobierno, en distintos operativos y que según el chavismo pues son parte de las armas a utilizar en este nuevo plan desestabilizador, del cual se relaciona en específico a María Corina Machado y a Juan Pablo Guanipa, ambos en la clandestinidad y solo comunicándose vía redes sociales. Yo, traficante de armas, Diosdado es experto en acusaciones falsas, en inventos mal hilados, en dárselas de patriota cuando en la práctica demuestra todo lo contrario. Hoy sí tuve que ver una rueda de prensa de él. La vi de principio a fin. Esta vez la vio enflusado y aunque se vista de seda, tirano se queda. En esa rueda de prensa habla de la conspiración número 450.000 en contra de su líder malquerido Nicolás Maduro. Pero este plan, Néstor, no solamente sería atentar contra Nicolás Maduro, sino también iba a incluir un atentado contra la residencia del embajador de Argentina acá en Caracas. ¿Por qué allí? Porque recordemos que allí están 6 opositores del equipo más cercano de María Corina Machado, refugiados desde el pasado mes de mayo, una acción que según Diosdado Cabello buscaría culpar al gobierno. Y hace algunos días capturamos a unas personas que por casualidad, decimos por casualidad, pero es un trabajo de inteligencia, hablaban de lanzar unas granadas y explosivos en la embajada argentina. Embajada argentina, donde están en calidad de refugiados unos terroristas, delincuentes de la oposición. Claro, esto le daba la vuelta perfectamente a el hecho de que si es atacada la embajada argentina, donde están unos señores y señoras de la oposición, era inmediato que quien iban a culpar era el gobierno de Venezuela. Sin embargo, hay que recordar, Néstor, que esta sede diplomática, la residencia del embajador argentino acá en Caracas, fue rodeada por funcionarios policiales hace poco más de una semana e incluso le fue cortado el servicio eléctrico, que según la oposición era parte de un plan para presionar la salida de los 6 allí refugiados. Néstor. Santiago, gracias. Y en la medida en que Maduro ve fantasmas, pues obviamente se agrava la crisis diplomática con Europa y en particular con España. Esta mañana el presidente del gobierno español le pide a Maduro que muestre las actas del fraude del 28 de julio desde España. Enrique Rodríguez. Pero bien es verdad, Néstor, que sobre esos 2 detenidos, sobre Andrés Martínez Adasme, que tiene 32 años, y sobre José María Basoa Valdovinos, de 35, el presidente del gobierno no ha dicho nada, porque evidentemente se tienen que estar llevando negociaciones entre ambos gobiernos y de hecho sí está confirmado que las autoridades diplomáticas españolas en Caracas han pedido acceder y entrevistarse a estos 2 españoles detenidos. Pero como digo, Pedro Sánchez esta mañana se reunía en un encuentro de inicio de curso político con todos sus diputados y senadores, los